Bienvenidos al canal de análisis técnico Straight. Bueno, pues estamos de vuelta después de este parón de esta última semana. Pues bueno, lo que hemos podido apreciar en los mercados es que parece que nos estamos moviendo en un movimiento lateral, sobre todo en Estados Unidos, mientras que en Europa sí que es verdad que hemos visto un rebote más importante. De hecho, el IBEX 35 está muy cerquita de esos máximos que veíamos justo antes de que empezaran todas estas turbulencias en el mercado. Y también era normal, porque antes de ver esas caídas más fuertes, la tendencia que arrastraba al IBEX 35, al DAX y a otros índices europeos era más positiva que la que veíamos en Estados Unidos. Y ahora, a la hora de recuperarnos, pues la verdad que hay índices que lo han hecho mejor que otros. En Estados Unidos luego veremos un repasito al SP500 al final de este vídeo, pero como decimos, parece que se mantiene en un movimiento lateral donde quizás sí que se pueden ver alguna que otra zona clave que hay que vigilarla porque quizás nos podría marcar ya al final, sí que sí, de toda la caída, o si por el contrario podríamos continuar con la corrección. Por lo tanto, nos encontramos en un momento que yo creo que es bastante interesante. También estamos viendo cómo todavía hay muchísima volatilidad en el mercado. Cualquier tipo de noticia hace saltar de nuevo todas las alertas o por el contrario acabar viendo una subida bastante importante. Parece que es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar en este 2025 y ahí la clave dentro de todo ese ruido es detectar la tendencia principal, que es en lo que nos estamos centrando principalmente antes de ver este parón. Así que bueno, eso es lo que hemos visto durante esta semana. En principio es bueno, nada nuevo, aunque como os digo, sí es verdad que se están formando zonas importantes en el gráfico que en el vídeo del domingo, el resumen semanal, lo comentaremos. Antes de ver las tres acciones que vamos a ver hoy, comentaros que este domingo vamos a tener vídeo por partida doble. Para los que sois miembros del canal, vamos a hacer también un mega consultorio. Así que cuando publique este vídeo, dejaré una publicación exclusiva para los miembros del canal, donde me podréis dejar ahí la acción que queréis cada uno que analice. Y el domingo, junto con ese vídeo del resumen semanal, publicaremos ese nuevo vídeo donde veremos ese mega consultorio donde, como en anteriores ocasiones, analizaremos a fondo todas las acciones que me habéis pedido. Vamos al grano ya y vamos con las tres acciones de hoy. Como cada jueves, vamos a analizar tres acciones americanas. La primera de ellas, Nvidia. Siempre analizamos todos los jueves y vais a ver cómo tras la caída se ha recuperado un poquito, pero estamos ahí en la cuerda floja de nuevo. Parece que el rebote pues no ha llegado de forma tan clara a la cotización de Nvidia. También vamos a ver la cotización de Alphabet y de Intel. Las dos presentan resultados hoy al cierre en Estados Unidos y eso también es importante para saber qué puede acabar sucediendo en los mercados, porque aunque parezca que ahora mismo todo lo que estamos escuchando y todo lo que marca el rumbo de los mercados son los aranceles sí, aranceles no, negociaciones con China o negociaciones con Europa, es de Estados Unidos, también están sucediendo otras cosas en el mercado, como es esa presentación de resultados que hay que vigilarla, y por eso vamos a poner zonas clave de soporte en estas dos acciones para ver hacia dónde podría dirigirse la cotización tras esa presentación que seguramente provoque movimientos bastante bruscos en el mercado. Así que venga, vamos a comenzar ya con esas tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Fijaros que justo cuando salió esa noticia de los aranceles y toda la historia, ya de forma oficial, con ese tablero de Trump, pues acabamos viendo una caída bastante importante en su cotización. Pero lo que hay que tener en cuenta de la cotización de Nvidia es que ya arrastrábamos una tendencia bajista anterior. Fijaros, desde comienzos de este año, desde comienzos del 2025. En la última caída, pues fijaros cómo nos fuimos a buscar esa zona de los 86, 85 aproximadamente, que teníamos marcada en el gráfico, 87, en una zona donde teníamos un gap muy interesante, que no había cerrado desde mayo de 2024 y desde el cual decíamos que podríamos buscar el suelo para ver un rebote importantísimo. Y el rebote llegó en unas pocas sesiones, vimos un repunte bastante importante. Y fijaros cómo ese repunte llegó hasta la zona de los 114,75 y ahí es donde se ha formado el techo de la zona actual. A partir de ahí hemos vuelto a corregir. Fijaros cómo ahora sí que ha actuado como soporte la zona de los 97,50, que es la zona donde se apoyó en agosto de 2024 y también en marzo de 2024. Y sí, en marzo en dos ocasiones, fijaros, de 2024. Y eso es una señal ya positiva. ¿Por qué? Porque la caída última que hemos visto no ha conseguido marcar un nuevo mínimo decreciente. Y eso es buena señal. Es una señal de que de momento parece que esa sangría se ha frenado y que quizás como mínimo damos lugar a un movimiento lateral. Y es lo que está sucediendo ahora mismo. Como veis, teníamos ese claro canal bajista, la cotización de Nvidia. Ahora el techo parece que se nos queda muy lejos en su cotización. Fijaros cómo si alargamos el techo
nos tendríamos que ir a buscar la zona de los 126, bastante alejado de la zona actual, pero si os fijáis, en el movimiento que llevamos viendo desde finales de marzo también se ha formado una especie de techo entre el pico que veíamos el 24 de marzo y el 14 de abril y que ahora podría tener el objetivo en la zona de los 109, 110. Es una zona muy interesante si ahora damos continuidad al rebote que estamos viendo, sobre todo en la sesión de hoy. ¿Por qué? Pues porque tenemos un gap pendiente de cerrar. Fijaros, desde el 15 de abril podríamos irnos a buscar ese techo, repetir este movimiento hacia arriba otra vez y a partir de ahí volver a corregir a buscar la zona de 97,51. Yo creo que aquí es donde puede estar la clave ahora mismo en la cotización de Nvidia. ¿Por qué? Pues porque si ya conseguimos romper ese techo nos acercaríamos a los máximos que veíamos en abril. Fijaros la sesión del 9 de abril y a partir de ahí atacaríamos la media 70 de 200 sesiones y si consiguiera superarla veríamos un impulso bastante importante, no tendríamos ninguna resistencia hasta el techo del canal bajista que íbamos viendo desde comienzos de año y os implicaría empezar a formar también máximos crecientes en la cotización en este movimiento que ya hemos viendo en el último mes y eso sería muy positivo. Sin embargo, si ahora viésemos que ese techo que llevamos viendo en el último mes vuelve a actuar como resistencia, volvemos a corregir y nos vamos a la zona 97.50 y no actúa como soporte, cuidado, porque puede que simplemente estemos viendo un movimiento lateral de consolidación de esas caídas tan importantes y diésemos continuidad a la corrección para irnos a buscar la siguiente zona de soporte alrededor de los 83 y dar continuidad también a la tendencia bajista. Hay que tener en cuenta que es algo que yo os había comentado antes de este parón y que es algo que no me acaba de convencer para pensar que ya vamos a ver un rebote que dure un mes, 2 meses o 3 meses y que no sea un simple movimiento lateral con bastante volatilidad como estamos viendo ahora mismo, y es que no hemos conseguido ver ninguna divergencia en las caídas de gran parte de las cotizaciones y de los índices. Eso es lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja. No hubiera sido malo que la caída que veíamos, por ejemplo, en la sesión del 21 de abril, hubiese dado continuidad a la caída, hubiésemos marcado un nuevo mínimo de creciente de la cotización, pero un máximo creciente, o un mínimo creciente, mejor dicho, en el RSI. Eso hubiera sido una señal clara de que ya no tenemos fuerza en la caída. ¿Que también es positivo que no haya formado un nuevo mínimo de creciente? Sí, es positivo, pero ahora mismo no podemos reforzar la idea de que podemos continuar al alza porque no tenemos esa divergencia en el gráfico. También algo que muestra que no está muy claro que vaya a continuar la subida es que el volumen que estamos viendo está siendo bastante bajito. Sí que es verdad que cuando se ha calentado por alguna noticia, el volumen ha entrado bastante, otra vez de nuevo con la demanda, pero ahora que parece que las aguas ya están calmadas, pues parece que no repunta con claridad. También hay que tener en cuenta que aunque parezca que está la calma en el mercado, yo creo que los que más calmados, y esto es lo extraño, los que más calmados parecen estar ahora mismo es el inversor minorista, que es el que parece que se ha mantenido dentro, incluso que parece que está aprovechando estas caídas que estamos viendo en el mercado para comprar más, aumentar cartera y posteriormente ver nuevas subidas. Eso cuidado porque puede llegar a ser bastante peligroso. Por lo tanto, zona clave por arriba, la directriz bajista que tenemos desde el 24 de marzo y por abajo en la zona 97,50. Ahí va a estar la clave. Mientras tanto, podemos ver un zigzagueo en esa zona, pero tened en cuenta que puede marcar un movimiento posterior bastante importante, tanto si la ruptura es por arriba como si es por abajo. Si nos vamos al gráfico semanal, aquí ya empezamos a ver alguna cosa más interesante, sobre todo en el medio y largo plazo, ya que la clave ahora mismo está en ver cómo se mantiene la tendencia de la cotización de Nvidia después de esa subida que habíamos visto tan importante en los últimos años. Y fijaros cómo no habíamos perforado en ningún momento la media móvil de 70 sesiones desde enero de 2023 y ahora la perdió. Sí que es verdad que hace un par de semanas intentó recuperarla a principios de abril, pero la semana pasada volvimos a caer con bastante fuerza, perdimos la media 70 y esta semana está luchando por mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Vamos, parece que directos ahí hasta la zona de los 107, una zona muy cercana donde poníamos ese objetivo del gráfico diario. Fijaros en ese techo, le poníamos en los 109, 110 aproximadamente. Por lo tanto, es clave si vamos a dar continuidad al rebote, que acabemos viendo un cierre semanal por encima de esa media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo, como os digo, se encuentra en los 107 en el gráfico. Algo muy negativo también en la cotización de Nvidia es que estamos viendo un cruce, o estamos muy cerca de un cruce de esa media móvil de 6 sesiones con la de 70 sesiones. No es tan importante como el que sí estamos viendo en el diario, fijaros, entre la media 70 y la de 200 sesiones, que eso es muy negativo. Normalmente se utiliza la de 50
y la de 200 sesiones para detectar ese cruce, pero yo creo que con la de 70 es un cruce más seguro, porque es un cruce más lento, donde ya nos indica que está más consolidada. En caso de ser un cruce a la baja de la media de 70 con la media de 200, una tendencia bajista, y cuando es al alza, una tendencia alcista. Es una señal muy negativa que estamos viendo en muchos valores y, como ya decíamos la última vez que vimos el resumen semanal, en algunos índices de Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a ver cómo finaliza la semana, queda la sesión de hoy y la sesión de mañana. Sería clave, como os digo, continuar con el impulso, acabar cerrando por encima de la media de 70. Si no, podríamos empezar a pensar que la consolida como resistencia y consolidar la media de 70 como resistencia y ver una nueva caída. Sería muy, pero que muy negativo para la cotización de Nvidia, sobre todo en el medio y largo plazo. Y si nos vamos al gráfico mensual, pues bueno, parece que ha llovido mucho este mes, que ha habido muchas caídas, pero la vela que estaría dejando a final de mes, en mi opinión, la vela mensual no me parece tan negativa, aunque sí que estemos viendo caídas este mes. Fijaros donde estamos ahora mismo, del 3,5% respecto a lo que veíamos el mes pasado. ¿Por qué? Porque de momento lo que está dejando la cotización de Nvidia es una vela con una mecha muy larga por abajo, y eso es una señal de que ha habido una soltada muy importante, pero rápidamente se ha recuperado y que puede haber fortaleza. Pero cuidado, porque falta una semana para que acabemos el mes. Por lo tanto, la sesión de hoy, la de mañana y las 3 sesiones que vamos a tener la semana que viene antes de cerrar el mes van a ser claves, porque va a cambiar muchísimo la película si acabamos viendo un cierre la zona de los 110, donde va a dejar una clarísima vela de vuelta al alza, o si acabamos viendo, por ejemplo, un cierre por debajo de la zona de 100, donde vamos a tener una vela de continuación bajista, donde nos indicaría que el siguiente mes va a ser negativo, y creo que ahí ya el color que va a tomar Nvidia en el medio y largo plazo podría llegar a ser bastante más negativo. Por lo tanto, es clave esto para la cotización de Nvidia y también para otras muchas acciones que se encuentran en una situación bastante parecida a la que encontramos ahora mismo en Nvidia. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Google, pero antes vamos a aprovecharnos también de esa herramienta que tenemos de Investing Pro, donde pues también nos da información acerca de qué, pues de lo que hoy se va a publicar en Alphabet, que son esos resultados. Como podéis ver, pues podemos ver el beneficio por acción estimado que se tiene para el día de hoy, 2,01, el beneficio por acción, el beneficio estimado que tenemos. Fijaros aquí también las revisiones que se han hecho. Esto me parece muy importante porque estas revisiones lo que nos está indicando es de las perspectivas que se tenían antes a cómo se ha ido revisando con el paso de, en este caso serían los 3 últimos meses. Y fijaros cómo han sido principalmente a la baja esas revisiones. Y algo también muy interesante que nos muestra Investing Pro es la reacción que tienen las acciones tras los resultados. Esto es bastante interesante, porque aquí el factor psicológico puede ser muy importante. Y como veis, en la cotización de Alphabet hemos llegado a ver movimientos al alza de un 8% y caídas de un 8%. Ya sabéis lo que os digo siempre, que no es tan importante cómo sean los resultados, sino cómo los interpreten los inversores. Y cuidado ahora con la presentación de resultados que vamos a ir viendo con algunas empresas, porque es posible que cuando nos hablen de los futuros ingresos, futuros beneficios por acción, quizás si tenemos en cuenta todo el escenario que tenemos ahora mismo con los aranceles, todas estas empresas que están en gran parte del mundo, pues a lo mejor sus previsiones se vuelven bastante pesimistas, o a lo mejor no tan optimistas como teníamos anteriormente, y aunque los resultados sean positivos, los inversores puede que digan, vale, ahora no son malos, pero ¿qué puede pasar en los siguientes trimestres? Y eso no se lo acaban tomando bastante bien. La conclusión que podemos sacar de este cuadro de aquí, pues que bueno, que sepáis que los movimientos suelen ser bastante bruscos. Lo normal es que acabásemos viendo una subida o una caída de alrededor un 4, un 5%. También podemos encontrar las previsiones que se tienen, fijaros, de los ingresos, los beneficios por acción para los siguientes años, también para los siguientes trimestres. Esto, bueno, pues quien quiera, si ya tenéis algunos, ya sé que habéis cogido la versión de Investing Pro, pues aquí podéis ver esas previsiones de ingresos y de beneficios por acción de los analistas, tanto trimestrales como anuales. Además ahí pues vamos a ir viendo cómo va a ser la proyección que se tiene, si de momento sigue siendo positiva o negativa. Y por último, pues como podéis ver, aquí tenemos los pronósticos que ha habido versus los análisis de ganancias reales, es decir, de la estimación a lo que ha sido la realidad. Y la verdad que pues parece que normalmente la empresa de Alphabet, los resultados que presenta se mantienen por encima de esas previsiones y eso puede ser positivo, pero como veis, fijaros los movimientos que ha habido luego.
unos positivos y otros negativos. Es cierto que esta vez es la primera desde hace bastante tiempo que vamos a ver que el beneficio que se espera es inferior al del trimestre pasado, y eso ya pues nos hace pensar que a lo mejor algo está cambiando en algunas de estas acciones, y lo vamos a poder ver en otras muchas. Luego lo veremos con Intel también cuando la analicemos. Así que bueno, que sepáis que los que tenéis Investing Pro, no sé si es la versión Plus o la versión normal de Investing Pro, pues también en esta pestaña de resultados por aquí, de la empresa que queráis, la busquéis aquí arriba, pues también podéis ver toda esta información. Y para los que no tengáis Investing Pro, pues os dejo un enlace en el vídeo, que ya sabéis que si lo hacéis en la suscripción a través de ese enlace, pues vais a tener un descuento a mayores del que ya os ofrece Investing Pro. Vamos a continuar con el gráfico. Y fijaros cómo en la cotización de Google hemos visto cómo desde marzo se han acentuado esas caídas que ya veníamos viendo. Fijaros cómo parece que el mercado ha empezado a caer hace un mes, y es mentira, y eso es un problema cuando no tenemos una visión clara de lo que está sucediendo. ¿Y por qué? Pues porque parece que todo el mundo está descontando de que, vale, vemos una caída muy fuerte y ya nos recuperamos, pero ojo, cuidado, que es que las caídas no han sido por los aranceles, ya veníamos viendo caídas anteriormente. Ahora es cuando hemos llegado al último pico en la caída, donde parece que se ha estabilizado un poquito las cotizaciones, pero ya arrastrábamos una clara tendencia bajista en la cotización de Google. Habíamos perdido la media 70, la media 200 sesiones, fijaros, y ahora simplemente hemos confirmado que podríamos estar dentro de una nueva tendencia bajista, o que por lo menos la tendencia alcista que ya hemos viendo desde marzo de 2023 pues se había deteriorado bastante. Como os decía, hoy presenta resultados Alphabet, por lo tanto, como esperamos un movimiento bastante brusco, porque es lo que hemos podido apreciar en Investing Pro cuando se presentan resultados, la clave ahora mismo está en situar las zonas más importantes en el gráfico, aunque parezca que están ahora mismo alejadas, porque son las que podrían marcar un movimiento más importante, que no quedase en un simple movimiento de un día, sino que si se rompen esas zonas clave daría continuidad, ahora vamos a ver, una nueva o una continuidad bajista, o a un giro ya para continuar al alza y poner fin a todas las caídas que llevamos viendo desde principios de febrero. Fijaros, como tenemos una clara directriz bajista desde marzo, estamos ahora mismo justamente en ella, es decir, a poco que repunte ahora mismo la cotización de Google, eso ya sería bastante positivo, pero la clave la vamos a encontrar en la media de 70 de 200 sesiones. Fijaros cómo la media de 200 ha sido un soporte vital en toda la tendencia alcista. Solo la perforó en septiembre de 2024 y se recuperó muy bien sobre ella. Y ahora la perdimos, la consolidamos como resistencia y continuamos corrigiendo. Por lo tanto, si vemos unos resultados bastante positivos y que vemos que se van hasta la media de 200 sesiones, pero aquí vemos que no consigue superarla, cuidado, porque puede ser un simple rebote técnico para continuar en su letargo y acabar volviendo a la zona de los 148, que es donde está el soporte. Pero si por el contrario viésemos que la reacción es positiva y supera la media de 200, aquí sí que cambiaría algo en la cotización de Google. Aquí estaría cambiando algo de forma cierta. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un cambio sustancial en el análisis técnico, importante. Mientras tanto, yo no viraría la tendencia principal, que ahora mismo me parece bajista. Podemos ver un rebote más importante, con resultados o sin resultados, a buscar la media 70 y la media 200 de nuevo, correcto. Incluso encontrarse con ellas, si no tuviéramos esa presentación de resultados donde previsiblemente se va a aumentar la volatilidad, encontrarse con ellas en la zona de 163,71. Si los resultados son negativos, ¿qué zona debemos vigilar? Pues creo que es evidente. La zona de los 148. Es la zona donde se quedó muy cerca las caídas que veíamos en abril, pero al igual que sucedió con otras acciones, era un soporte tan evidente que era clarísimo que si acabamos viendo una última caída importante le iba a perforar. ¿Para qué? Para hacer saltar los stop loss, ver un rebote y dejar fuera a los inversores. Es lo que pasó. ¿Dónde nos fuimos? También, al igual que Nvidia, cerrar el gap que teníamos desde marzo del pasado año y vimos el rebote. Ya se ha estabilizado entre esa directriz bajista y la zona de los 148. Si ahora perforase la zona de los 148, lo que nos estaría marcando es la ruptura de ese movimiento lateral para dar continuidad a la caída. Y hay mucho cuidado, porque a lo mejor ya no se frena en esa zona del gap, sino que nos vamos a buscar la zona de los 129. ¿Eso que nos marcaría? Que continuamos la tendencia bajista, que seguimos la baja.
Y eso sería muy negativo para la cotización de Alphabet. Sería muy negativo. Recordad lo que venimos comentando en las últimas semanas. Hay muchos inversores que están apostando porque esta caída es simplemente una caída y con el paso de los meses estaremos de nuevo en máximos históricos. Ahora un nuevo hachazo a la baja podría significar dejar barridos a todos esos inversores que están entrando en las últimas semanas. Normalmente, cuando vemos caídas tan importantes del mercado, luego se acaba recuperando en nubes, si solo va a quedar en una simple caída. Y lo que tampoco me está gustando es que parece que están dando muchas oportunidades el mercado tranquilamente en ese movimiento lateral para que los inversores entren, compren, para luego volver a máximos. Cuidado, no sea que se siga distribuyendo acciones para posteriormente continuar corrigiendo. Veremos a ver qué acaba sucediendo porque evidentemente no tenemos aquí ninguna bola de cristal. Algo negativo que estamos viendo en Alphabet, al igual que decíamos en Nvidia, el cruce de la media de 70 con la media de 200. Eso es muy negativo. Eso no lo veíamos en Alphabet, fijaros, desde 2022. Y no se puede obviar. No se puede obviar. Porque cuando vemos ese tipo de cruces y no se revierten rápidamente, nos indican que estamos claramente en una tendencia bajista al comienzo. Fijaros que esto se dio en mayo de 2022 y estuvimos corrigiendo hasta enero de 2023. Mucho más. Y ahora estamos viendo la señal esta última semana, los últimos 10 días. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado. Vamos a echar un ojo al gráfico semanal. Fijaros como la media de 70 ha sido clave también desde 2023. No la había perforado, ahora la hemos perforado, la hemos quedado como resistencia, hemos vuelto a corregir y parece que ahora está rebotando un poquitito. Bueno, veremos a ver. Es clave también, como decíamos en Nvidia, que veamos un cierre por encima de la media de 70 sesiones. De momento pues parece que está lejos, pero con la presentación de resultados que tendremos hoy a cierre de mercado, todo es posible. Y el gráfico mensual creo que está la clave también, porque de momento la vela que estaría dejando, al igual que os digo, que os he dicho en Nvidia, me parece positiva. Una vela muy parecida a la que teníamos por aquí en septiembre y fijaros luego cómo repuntó. Es una vela muy positiva. ¿Cuál es el problema? Que nos queda una última semana. Vamos a ver si aguanta y se mantiene al alza, será muy positivo. O si por el contrario esto se deteriora de cara a final de mes y evidentemente sería muy negativo. La pega es que aquí no estábamos formando nuevos mínimos decrecientes en los últimos meses en velas y ahora sí, fijaros. A cierre, en marzo, marcamos un nuevo mínimo del que habíamos visto en agosto de 2024. Y eso, evidentemente, es negativo, pero si tenemos una vela de vuelta a cierre mensual, como la que estamos viendo, pues creo que hay razones para ser optimistas, por lo menos tenemos alguna. Y vamos con la última de las acciones, que es Intel, al igual que hemos hecho con Alphabet. Vamos a ver esos resultados o esas previsiones de resultados que tenemos desde InvestingPro. Fijaros que se estima un beneficio que se ha ido deteriorando bastante, muchísimo, durante los últimos meses y eso evidentemente ahora, como veremos el gráfico, le ha pasado factura a la cotización de Intel. Este es el beneficio por acción, el beneficio estimado. Fijaros, también se ha ido deteriorando, las revisiones han sido muy negativas en los últimos 90 días, eso ha sido muy negativo. Fijaros cómo en el caso de Intel también hemos visto en las últimas veces que ha presentado resultados no ha habido tanta volatilidad. ¿Por qué? Porque el golpe fuerte de volatilidad le tuvimos a mediados del pasado año, cuando se redujeron muchísimo las previsiones que se tenían en su cotización. Y eso hizo que cayera de golpe. Fijaros cómo en el tercer trimestre del pasado año los resultados fueron muy negativos y dio pérdidas después de bastante tiempo. Pero el verdadero castañazo llegó en agosto. ¿Cuándo? Cuando se presentaban los resultados del segundo trimestre y ya se empezaba a oler que a lo mejor el siguiente trimestre iba a ser negativo. El siguiente trimestre vimos unos resultados bastante negativos y la cotización subió. ¿Por qué? Porque ya se había descontado el escenario más negativo. Como os digo, es muy importante hacer este tipo de lecturas cuando analizamos los resultados de las acciones. Al igual que os decía antes, pues también vais a poder ver la previsión de ingresos que tenemos y fijaros esos pronósticos que hemos ido teniendo en los últimos meses. Han deteriorado muchísimo los ingresos y los beneficios por acción de Intel y eso, como ahora vais a ver, le ha pasado factura en el gráfico. Por lo tanto, de Intel, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, si se mantiene dentro de la previsión, tanto el beneficio estimado como el beneficio por acción, como los ingresos, pues a lo mejor no vemos grandísima volatilidad, que es lo que ha sucedido a lo mejor en las últimas veces que ha presentado resultados. Pero sí es verdad que si a lo mejor empezamos a ver por todo el tema arancelario que la previsión en los siguientes trimestres no es positiva, ojito,
¿vale? Ojito porque ya hemos visto anteriormente que eso no le gusta para nada a los inversores de Intel. Y vamos ya con el gráfico. Y fijaros cómo aquí se ve claramente como una acción que ya venía bastante castigada y que veníamos formando un suelo muy claro en la zona de 18,89. Fijaros cómo las últimas caídas que veíamos en abril, más verticales, se puso en duda ese soporte. ¿Para qué? Pues para hacer saltar todos los stop loss. A partir de ahí vimos un rebote, pero no ha cambiado absolutamente nada. Se ha mantenido sobre esa zona de 18,89, 18,90 y por arriba tenemos la resistencia a la media móvil de 70 sesiones y más importante aún, la media de 200, la cual no ha conseguido mantenerse sobre ella la cotización ni en febrero ni en marzo. Por lo tanto, poniendo esto en contexto de la presentación de resultados que tenemos hoy, dos claves. Por arriba, la media de 200 sesiones en los 23,90. Sería muy positivo ver que los resultados a lo mejor se lo toman bien los inversores y que acabamos viendo un cierre por encima de esa zona. También hay que tener en cuenta lo que hemos dicho muchas veces, cuidado con los movimientos que veamos en la primera parte de la sesión tras la presentación de resultados, porque solemos ver movimientos muy bruscos, pero si a cierre se van deteriorando y no acabamos viendo un movimiento tan importante, la clave puede estar a cierre. Por lo tanto, siempre que se presenten resultados de acciones, coger el punto a cierre, porque es la clave, porque vamos a poder ver señales bastantes veces falsas. Como os digo, por arriba la clave puede estar en la media de 200 sesiones. Un cierre por encima de ella sería muy positivo y nos podría hacer pensar que nos vamos a hacer algo así y nos vamos a buscar la zona de los $30, pero por el contrario, estamos muy cerca del precipicio, de los 18, 19, me da igual esta zona. Si acabásemos viendo unos resultados que no les sientan bien a los inversores y acabamos viendo algo así, cuidado. Porque ahora puede que ya no sea una caída para hacer saltar los stop loss, sino para dar continuidad a la caída. Y empezar a ver correcciones más importantes, a lo mejor irnos a buscar el suelo que teníamos por aquí, en los 16,10 aproximadamente, y poner fin a todo este movimiento lateral. Al igual que comentábamos antes, en las últimas caídas tampoco hemos apreciado ninguna divergencia que nos marque debilidad. Y ahora simplemente parece que hemos visto un rebote técnico hasta la media de 70 sesiones, que no ha cambiado nada. Es que no tiene nada que ver los gráficos que estamos viendo en algunas empresas de Estados Unidos con algunas acciones europeas que sí que es verdad que lo están haciendo muy bien, como de hecho algunos bancos en España. Vamos a ver el gráfico semanal, fijaros muy bien el movimiento lateral, esa media de 70 sesiones que actúa como resistencia en julio de 2024 y en febrero de 2025, ahora mismo está a los 26,34. En el gráfico diario, esa zona se encontraría por encima de la media de 200 sesiones. Es decir, imaginaros que vemos una subida muy fuerte, se va hasta los 26,34, pero acabamos viendo un cierre en la zona de los 23,80, por debajo de la media de 200. Pues ahí, aunque parezca en primer momento, podemos ser muy optimistas, yo estaría con calma. Si se queda entre medias, pues sí que es verdad que podría ser más positivo. Pero de momento estaría bastante calmado. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando ahora mismo parece que es de indecisión. No es una ruptura en falso, es cierto, eso puede ser positivo, pero vamos a esperar al cierre. Fijaros que es clave la zona en la que estamos ahora mismo. Es que si pierde esa zona, en los 19, 18 y algo aproximadamente, nos estaría marcando que vamos a continuar con la corrección, que a lo mejor acabamos perdiendo todo el ganado desde 2009. Pinta muy mal la cotización de Intel y necesita darse la vuelta ya de forma rápida. Es cierto que en el gráfico, fijaros, podemos apreciar una divergencia en el mensual y eso es positivo en un primer momento. Claramente es positivo, no os voy a decir que no. Pero cuidado, porque esas divergencias se pueden alargar y se puede alargar mucho más. Mucho más. Estamos hablando de un gráfico mensual. Fijaros cómo ha entrado mucho volumen en los últimos meses con las caídas. Por lo tanto, pues creo que los resultados, aunque puedan provocar bastante volatilidad, a lo mejor pues son simples movimientos en día, 2 días, dada la situación en la que estamos ahora mismo, donde hay muchas acciones que están muy cerquita de decir, vale, ya hemos puesto fin a la corrección y vamos a repuntarnos con mucha fuerza o vamos a continuar corrigiendo, esa gran volatilidad podrían romper barreras muy importantes por arriba, por abajo, para seguir dando continuidad al movimiento que estamos viendo en los últimos meses. Algunas acciones sí que parece que las últimas semanas se ha puesto en pausa ese movimiento. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Os recuerdo una vez más a los que sois miembros del canal esa publicación que os voy a dejar para que me dejáis la acción que queréis que veamos en ese mega
consultorio y el domingo nos veremos de nuevo para los que no sois miembros del canal y para los miembros también. Para los que no sois miembros, veremos en ese vídeo del resumen semanal todo el repaso de los índices, que por cierto, ya se me iba a olvidar. Vamos a ver un segundo en SP500. Vamos a ver muy rápido porque yo creo que las claves las vamos a sacar del vídeo del domingo. Pero fijaros cómo ahora mismo estamos atrapados en un claro movimiento lateral. Fijaros, tenemos el techo de la subida que veíamos el 9 de abril en la zona de los 5.478. Y sin embargo, por abajo parece que estamos formando mínimos crecientes. Eso podría ser positivo ahora mismo en el gráfico. Además, también por esa zona de los 5.478 pasaría una posible directriz bajista que llevamos viendo desde febrero. Si ahora consiguiésemos ver una ruptura al alza y irnos a cerrar el gap, los 5.568, y posteriormente atacar la media de 70, aunque ya a lo mejor es muchísimo pedir, pues quizás esto acabaría en una vuelta a nube. Pero, como os digo, de momento hay muchas dudas. Hay muchas dudas en la cotización. Por lo tanto, pues vamos a ir con calma. Lo veremos más a fondo en el vídeo del domingo, para que sigáis un poco más de cerca de cara al cierre semanal. La clave puede estar en los 5.480, superar esa zona que tenemos por ahí de resistencia. Puede ser muy positivo superar. Sin embargo, si nos mantenemos por debajo de esa zona y no perforamos ahora mismo los 5.250, 5.260 aproximadamente, continuaríamos en ese movimiento lateral. Así que nada, así que sí, nos despedimos y el domingo nos veremos de nuevo. Recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, porque tenéis todos muy buen día.